la vida. La oración es hablar con Dios. La oración es tener nuestro corazón cargado para Dios. Es ver que Dios quiere que nosotros tengamos una comunión con Él. Es la forma como nos relacionamos con Dios. Y entonces por eso es que he querido en este tiempo hacer énfasis en el tema de la oración. Y por eso es que he querido, digamos, mostrar la forma. Perdón, ¿están viendo? Ah, ¿sí? ¿Alguien que me conteste, por favor? Sí, Betica. Sí, Pues señora. una hoja de... Vas a mostrar diapositivas, ¿sí? Sí. Sí, perfecto. Sí, Ok, estamos bien. perfecto. Entonces, la oración juega un papel importante, ¿sí? Y en esta mañana quiero hablarles sobre la importancia del 3, ¿no? El 3 es, la Biblia está llena de números, ¿sí? El 666, el 7. Y yo he querido darle a este mensaje la importancia del 3, porque hay varias cositas, no, como 2 o 3 cositas que quiero mencionar en este tiempo. Mateo 18:20 dice, porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pido que te glorifiques, que me des sabiduría para hablar, que me des palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, palabra profética, y que pueda hablar con denuedo y con tranquilidad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Tuyo es el reino, el imperio, el poder, la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la importancia del 3, ¿no? Importante ver que Dios quiere que nosotros entendamos, primero que todo, que hay algo especial cuando nos reunimos. Dice, porque donde hay 2 o 3, o sea, cuando nos reunimos 2 o 3 personas, ahí está Él. Él está aquí. Eso es algo muy importante. Por eso cuando hacemos los grupitos de a 3, ya sea de manera presencial o ya sea a través de este medio, hay algo especial cuando nos estamos aquí nosotras reunidas, hay algo especial que está sucediendo en el mundo espiritual, y ese algo especial es que Dios está obrando y que aunque nosotros no veamos, Él es y no deja de ser, ¿sí? Revisemos Mateo 18, versículo 10 en adelante, y dice así, de cierto les digo, perdón, no es versículo 10, sino versículo 18. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. En estos versículos vamos a ver 3 formas de orar, ¿no? Esa es la importancia del 3. Una es todo lo que atemos, la oración de atar, y todo lo que desatemos. Entonces estamos hablando de la oración de atar y la oración de desatar. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. El versículo 19 dice, una vez más les digo que si en este mundo, esta es otra oración, entonces aquí vemos ya 2 oraciones, que es atar, desatar, y la tercera, que si en este mundo, 2 de ustedes, perdón un momentico. Una vez más les digo que si en este mundo 2 de ustedes se ponen de acuerdo en lo que pidan, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Entonces aquí vemos otra forma de orar, ¿sí? Y nosotros vemos en el versículo 20 que dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, vemos su presencia en medio de esta forma de oración. Qué importante es la oración. Algunas de ustedes están, digamos, en la intercesión de la mañana. Esa es una oración donde ahí está el Espíritu de Dios. Ahí se mueve con poder el Espíritu de Dios.
La oración es importante a nivel personal. Acuérdense que Mateo 6, cuando Jesús enseña a orar a los discípulos, les enseña que cuando vayan a orar, entren a su cuarto, cierren la puerta y ahí en lo secreto oren al Padre que está en lo secreto, y el Padre que está en lo secreto recompensará en público, ¿no? Esa es una forma de orar que debemos desarrollar siempre en nuestra relación con Dios. La oración personal. Y aquí hoy estamos hablando de la oración grupal, ¿sí? Dios está, cuando estás en lo secreto con Él, claro que sí. Dios está cuando estamos aquí nosotras reunidas a través de este medio, sí. Dios está cuando tú le dices a otra persona, por favor, oren, y ahí nos ponemos de acuerdo, sí. Entonces, Dios está ahí. Entonces, aquí vemos 3 peticiones y 3 formas de orar, atando, desatando, de acuerdo, y vemos que la presencia de Dios está ahí en medio de nosotros. La oración de atar y desatar. Entonces, importantísima tenerla en cuenta, ¿sí? En esta oración de atar y desatar, Mateo 18, 18, vuelvo a leerlo, dice, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra, ay, ¿aló? Sí, escuchamos. Sí, Bertica, Señora, bien. escuchamos, Bertica. Perdón, es que imagínense que me salió que estaba cancelando la reunión. ¿Qué pasó? Oh my God. ¿Ven ahí el cuadrito? Sí, las Sí, un cuadrito negro. Y hay un cuadro negro en la mitad. Ay, no, esto es, bueno, esto Ya, es porque ya, estamos ya, enseñando, Ya. estamos enseñando sobre la oración. Ok, Está Decía- desatando, está sí. desatando. Tratando. ok. Entonces dice, de cierto les digo que todo lo que aten, ay, perdón, Perdón, ¿es Mateo qué? Perdón, por favor, Mateo. 18, 18. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Entonces la oración de atar. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sí? Entonces aquí nos habla de atar. Mire la confianza que Dios tiene sobre la vida, sobre nosotros. Dios tiene una confianza en ti que te da la autoridad para poder atar y desatar. Entonces, ¿qué atas? Tú atas todo lo que es malo, es como por decir de la forma más sencilla. Tú atas todo lo que es malo y que tú desatas todo lo que es bueno, ¿sí? Entonces, cuando tú estás viendo en tu casa que hay mucha contención, ¿no? Que hay mucha pelea, que hay mucha discordia, tú puedes levantarte y orar y decir, yo en el nombre de Jesús ato todo espíritu de discordia, todo espíritu de ira, todo espíritu de pleito, en el nombre de Jesús. Y si tú ves que es una persona específica de tu familia que está generando todo eso, entonces oras por esa persona y Padre, yo la cubro con tu preciosa sangre y desato sobre ella un espíritu de paz, de tranquilidad, de perdón, como Dios te guía a orar. Es como para dar una ilustración de lo que es atar y desatar. Dios tiene esa confianza en tu vida para hacer eso, ¿sí? Y el término atar se deriva del vocablo deo, que literalmente vertemos al español como ligar, envolver, poner una atadura. Entonces, mire el significado, ¿sí? Entonces, es como ligar, envolver, poner en atadura. Entonces, tú atas, desautorizas el poder de las tinieblas. A veces también cuando estamos enfermos, tenemos que atar ese espíritu de enfermedad. Tenemos que desautorizar ese espíritu de enfermedad. Hay enfermedades de muerte, como por ejemplo un cáncer, hay enfermedades de muerte como otro tipo de dolencias que vienen en el cuerpo y que vienen a dañar, matar, robar y destruir los cuerpos. Hay enfermedades degenerativas que vienen a matar, robar y destruir. Entonces nosotros debemos atar esos espíritus de muerte, esos espíritus de enfermedad, esos espíritus de esclavitud, esos espíritus de postramiento que han caído sobre mi cuerpo, sobre el cuerpo de otras personas por las cuales estamos orando. Es importante, entonces yo digo,
ato ese espíritu de muerte, ese espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. O sea, cuando tú estás atando, tú lo estás dejando inactivo. Y la palabra desatar viene del griego luo, denota desligar, desatar, libertar, deshacer y soltar. Entonces, cuando tú ataste todos esos espíritus de enfermedad, es bueno dejarse guiar de Dios. Cuando tú te dejas guiar de Dios, ¿sí? Tú vas a ver que el Espíritu Santo te va a guiar. Tú vas a ver que tú fluye, o sea, que el Espíritu Santo fluye dentro de ti. O sea, vas a ver que Dios te guía a orar por circunstancias específicas. Entonces tú atas eso, pero también cuando tú desatas, también Dios te puede guiar. Y por eso te estamos enseñando a través de estas reuniones a la importancia de la oración, pero la importancia de saber orar. Muchas veces todos decimos, no, yo sí sé orar. ¿Y cómo oras? Bueno, yo le digo, gracias, Señor, y bendícenos. Bueno, está bien. Pero cuando nosotros comenzamos a introducirnos en la escritura, nos damos cuenta que hay otras formas de oración que Dios nos da, que podemos cultivar en nuestra relación y que podemos cultivar en nuestra vida para poder tener, digamos, una gran bendición y poder ver que Dios está obrando de manera sobrenatural, ¿sí? Entonces, desatar, entonces yo desato todo lo bueno. Entonces yo digo, Señor, yo desato sabiduría, yo desato sanidad, yo desato el cuerpo glorioso que tú quieres dar a cada persona, lo desato en el nombre de Jesús. Entonces, ve que ahí estamos atando y estamos desatando. Entonces, importantísimo tener en cuenta eso. Para caminar en esa autoridad de atar y desatar, ten presente, y aquí quiero recordarles algo de lo que hablé al campo enemigo yo fui. ¿Por qué? Porque si tú no sientes que tienes el poder y la autoridad para hacerlo, vas a dudar en hacerlo. Hay personas que dicen, no, es que a mí me da miedo, yo no soy capaz, es que a mí no sé, el diablo viene, es que me ataca. Pues realmente hay personas que sí, digamos, meten miedo aún a los mismos creyentes que creemos en Dios y nos dicen cosas como que si uno sirve al Señor, el diablo lo va a atacar, que si uno ora de esta manera, los demonios lo van a atacar a uno. Y bueno, la verdad, eso es, digamos, formas de pensar. Yo me acuerdo que yo le compré a una señora un curso de mujeres y esta señora me lo vendió, pero me dijo, no, que es que cuando ella hacía ese curso de mujeres, ella siempre recibía ataques espirituales y que le iba mal en unas cosas y todo, que yo debía tener cuidado. Pues yo la verdad le dije, bueno, yo la escuché, yo compré ese curso, pero yo no me voy a poner a pensar en que me voy a enfermar o que me va a pasar esto o aquello. Sí, simplemente yo voy a hacer lo que Dios me dice y yo voy a ver el poder de Dios. Entonces, por eso es importante que tú sepas qué ha pasado en ti. Y acuérdese que hablamos de que el diablo ya está derrotado y sin poder. Así que tú tienes que tener claro eso. Tú puedes atar y desatar, ¿cierto? Acuérdese de la importancia del 3. Estas son 2 tipos de oraciones que tú puedes hacer, ¿sí? Sobre los cuales tú vas a caminar y sobre los cuales tú vas a creer sobrenaturalmente, no en que tú tienes el poder, sino que cuando tú atas y desatas, la presencia de Dios está contigo y Dios te ha dado esa autoridad. Así que el diablo está derrotado. Les recuerdo el versículo del cual les hablé en esa clase. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Él mismo lo hizo, Jesús lo hizo, que nos era contraria. Esa acta de decretos la quitó y la clavó en la cruz. Y algo más hizo, despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, mira, ya tú puedes atar todo lo que es malo y desatar todo lo que es bueno. Acuérdense, estoy haciendo énfasis en esas 2 palabras para que nos quede claro la importancia del 3. 2, atar, desatar, hasta ahora hemos visto, y lo podemos hacer desautorizando, ¿sí? Todo lo malo y
desatando todo lo bueno. Si yo veo escasez, si yo veo ruina en mi casa, yo puedo orar y yo puedo atar todo espíritu de ruina, todo espíritu de escasez. Aquí, también tenemos que ver que esta oración funciona, obviamente, cuando nosotros obedecemos a Dios. Cuando hay obediencia, también cuando hay, digamos, tenemos que ser sensibles si en nuestros hogares o en nuestra vida o en la empresa donde estamos trabajando pasa algo que no es coherente, y tenemos que orar por esas cosas para que la bendición no sea corte. Pero tú eres una mujer que ha sido creada para grandes cosas. Y mira, yo, bueno, voy a preparar una prédica sobre la bendición de Abraham, todavía no la tengo lista, pero se las voy a preparar para dárselas. Yo me casé bajo esa bendición, algunas de ustedes escucharon en algún momento esa parte de mi testimonio, y yo he visto que Dios se ha glorificado en mi vida con la bendición de Abraham. O sea, entonces tú puedes ser bendición en el lugar donde tú estás, porque tú puedes transportar la bendición de Abraham. Tienes que aprender a orar y tienes que aprender a atar y desatar. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros desatamos la libertad financiera en nuestros hogares. En el nombre de Jesús, moviliza, quita todo parálisis, quita toda mala administración de los dineros. Bueno, lo que tú veas, en el nombre de Jesús, tú puedes orar y puedes creer, porque Dios, a través de la obra de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra, dice que despojó a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente triunfando en la cruz. Ya vemos que tú tienes aquí esa parte. Tú tienes aquí esa parte donde tú puedes mirar y donde tú puedes dar claridad a eso que ya Dios ha derrotado al enemigo y le ha quitado el poder que tenía. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Segundo, Jesús pagó el precio por el pecado. O sea, eso es algo que también tú tienes que tener claro, ¿sí? Jesús pagó el precio por el pecado. Y qué bueno saber que Él pagó el precio por el pecado, ¿sí? Jesús pagó el precio por el pecado. O sea, cualquier pecado que tú hayas cometido, ¿no? Cualquier pecado que tú sientas condenación, que tú sientas culpabilidad, Él ya pagó. Pero si no tienes ningún pecado por el cual tú tengas condenación o culpabilidad, tienes que saber que la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, simplemente porque somos de naturaleza pecaminosa. Así que cuando nosotros vamos a Él y le decimos, Señor, perdona nuestros pecados, Él nos perdona porque ya Cristo pagó por todos esos pecados de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Y cada que nosotros pecamos diciendo una mentira, siendo envidiosas, teniendo un orgullo o más alto concepto en otras que el que debemos tener, cada que nosotros vemos que hay un pecado en nuestra vida, ¿cierto? Y cada que vemos nosotros que estamos obrando de manera incorrecta, la murmuración, el chisme, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Podemos ir a Él y pedirle perdón, y la idea es que nosotros vayamos menguando en la vida pecaminosa. Obviamente, creo que llegaremos a la presencia de Dios y tendremos pecado, pero Dios es el único que puede venir a ayudarnos y a levantarnos de manera sobrenatural a nosotras para ser totalmente libres del poder del pecado. Así que dice que Jesús pagó el precio por el pecado, derrotó al diablo y lo dejó sin poder por toda la eternidad, y también venció a la muerte, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y dice el versículo 5:21 de 2 de Corintios. Al que no conoció pecado, aquí se refiere a Jesús. Jesús vino a esta tierra y Él no conoció el pecado, pero al que no conoció pecado, lo hizo pecado. O sea, como al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. ¿Ves? Aquí nosotras podíamos entender lo que estamos leyendo, podemos ver que Jesús
pagó el precio que nosotros debíamos haber pagado por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. O sea, ya tú eres justificada, digámoslo de esa manera, porque es bíblico y es la manera correcta de decirlo. Has sido justificada por el precio que Jesús pagó por ti. Entonces, tú tienes que saber eso. Ya el diablo está derrotado por toda la eternidad y Jesús pagó el precio de ese pecado. Y lo tercero que tienes que saber es, Dios te dio libertad. O sea, ya hay una libertad que tú has recibido, ¿sí? Y lo leíamos en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. A veces andamos tan ocupadas yendo de un lado para el otro, corriendo, mirando, escuchando malas noticias, escuchando noticieros que nos hacen que perder la fe, escuchando comentarios de derrota, que nos olvidamos de la importancia del 3, de orar, atando, desatando, de saber que tenemos una autoridad que Dios nos ha dado, de pararnos firmes con esa autoridad que Dios nos ha dado, y nos olvidamos de eso. Y nos olvidamos que podemos hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos va a dañar. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro en nosotros. ¿Sí? Si tú tienes que poner un recordatorio de esta forma de orar, si tú tienes que poner un versículo, ya sea en el lugar donde tú te maquillas, ¿sí? En el escritorio donde tú te sientas a trabajar o aún en la cocina, ¿sí? Alguna vez yo puse un versículo para reclamar provisión económica sobre nuestras finanzas. Y yo lo puse en la cocina y yo imprimí ese versículo y lo puse en la cocina y todos los días ahí por lo menos estaba, pero la mayoría del tiempo lo estaba leyendo, lo estaba reclamando. Necesitaba que me fuera recordado que Dios supliría todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A veces te puedes saber un versículo, pero se te olvida en el momento en que vas a pasar por una circunstancia difícil y tienes que volver a recordar eso. Pero esa es la forma como Dios viene y nos inyecta a nosotros la fe, nos hace crecer en esa fe. Si tienes que leer la Biblia, si tienes que escucharla, yo les animo a que lo hagan. Yo estoy leyendo la Biblia en un año. Sin embargo, yo en el celular tengo una en audio, mientras me maquillo, mientras me arreglo, pues, yo pongo para escuchar la Biblia, el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y ahí yo escucho y escucho y escucho el Nuevo Testamento. Eso me ayuda a crecer en fe. Eso me ayuda a creer en esperanza contra esperanza. Y eso me ayuda a saber que cuando el diablo quiere atacarnos, recuerdo que tengo la autoridad para decirle fuera en el nombre de Jesús. Y lo ato y le ordeno que se vaya y desato la gloria de Dios. Si tú ves, por ejemplo, que por ejemplo, el hijo o el cónyuge o el hermano o el papá o la mamá están pensando confusamente, están teniendo a punto de tomar una mala decisión, tú puedes orar atando toda confusión en la mente, yo desautorizo toda confusión en la mente. Y Señor, tú dices aquí en la palabra de Dios, y por eso es tan importante conocer las Escrituras, porque las Escrituras nos introducen en la forma en que vamos a orar. Y hay un versículo que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo oro, Señor, mira, oro por mis hijos, Padre, ellos tienen la mente de Cristo. Yo pido que sus pensamientos sean claros, alertas, brillantes, con propósito de vida, que puedan tener una direccional sobre su vida. Eso es cuando tú recuerdas que tú eres una mujer que Dios te ha dado una autoridad, ha sido investida, o sea, te ha dado ese poder, esa autoridad para decirle al diablo, no,
te vas. No puedes obrar de esa manera en la familia mía o en la necesidad por la cual tú estés pasando o por lo que estés pidiendo. Entonces vimos la oración de atar y desatar, la importancia del 3. Mire la oración de acuerdo. Esta es la tercera oración que vamos a ver hoy. En Mateo 18, 19, antes vimos el versículo 18 del capítulo 18 de Mateo, ahorita estamos viendo el versículo 19. Una vez más les digo que si en este mundo 2 de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Qué bueno podemos ver en este versículo. Las 2 de ustedes se ponen de acuerdo, ¿sí? Entonces, aquí vemos esa importancia de ponerse de acuerdo. Significa armonizar juntos como los instrumentos de una sinfonía. Sonar unidos. ¿Sabes? Ya creo que esta oración suena muy bonito. Perdón, la frase, es decir, cuando yo digo, ven, oramos de acuerdo. Pero he visto que es difícil ponerse de acuerdo. ¿Y por qué lo digo? No sé si tú puedas pensar una vez que has orado con alguna persona y esta persona está orando por X situación y tus pensamientos están, ay, no hice el arroz, ay, se me olvidó poner y ahí como que se van los pensamientos, la mente divaga, ¿cierto? Y eso es tremendo, ¿cierto? Porque uno dice, ay, pero si es que esta persona está orando y vuelve nuevamente y se concentra ahí. Entonces el ponerse de acuerdo tiene que ser intencional. Si me piden a mí la oración, yo debo ser intencional con esa necesidad que la persona tiene para orar. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, me pasó cuando recién comencé a pastorear, algunas mujeres perdían sus bebés digamos, 2 meses o 1 mes, o sea, casi recién en el embarazo. Y yo no entendía el dolor de esa persona. No, o sea, no entendía por qué había ese sufrimiento tan fuerte en el corazón. Obviamente lo perdían de manera natural, sí, por algún problema en el cuerpo, algo había sucedido. Entonces, yo después me di cuenta que yo no me ponía de acuerdo completamente con el dolor de esta persona porque yo no entendía a esa persona. Cuando entendí el dolor de una mujer que pierde un bebé recién concebido, digámoslo de esta manera, cuando yo perdí mi segundo hijo, ¿sí? Yo perdí ese bebé y yo sufrí en el corazón, ¿sí? Hubo dolor en mi corazón, un dolor muy fuerte porque había perdido ese hijo, ¿cierto? Entonces, realmente yo lloré, yo me encerré 3 días a reclamar unos versículos sobre los cuales había predicado y había hablado con fe, y yo le decía al Señor, Señor, Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme tu propósito son llamados. ¿Y qué propósito tiene? ¿Qué bueno tiene que yo haya perdido un hijo? No, yo no entendía eso. Luego dice, en Pedro dice que la fe tiene que pasar por el fuego, ¿sí? Y tiene que ser probada. Esos eran versículos sobre los cuales yo había predicado varias veces y animado a las personas a que creyeran. Y yo decía, pero ¿qué tiene de bueno esto? Porque, o sea, que uno pierda un hijo, y que la fe, cómo mi fe se ha decaído por eso. Y aquí dice que la fe tiene que pasar por el fuego, no me parece que sea lo correcto. Y ahí esos 3 días batallé espiritualmente con lo que estaba creyendo y con lo que yo había escuchado de Dios, del poder de Dios. Al tercer día de estar allá, en esos días mi mamá vivía, yo estaba en el apartamento de ella y en ese cuarto ahí encerrada, el tercer día sentí paz y me salí con paz en mi corazón. Nunca sé ni puedo decir que entendí todo el propósito de esa situación, pero después de eso entendí el dolor de una mujer cuando pierde a su hijo.
Entendí el dolor que esta mujer pasa cuando queda embarazada nuevamente y con ese temor a que lo va a perder. Y pude ministrar muchas mujeres diciéndoles lo que había pasado en mí y cómo Dios me ayudó. En esa oración de acuerdo, cuando esta mujer está pasando por esta situación, estoy totalmente identificada y escuchando su corazón para poder ponerme de acuerdo en la oración. Esta situación por la que pasé me ayudó a ser sensible para ponerme de acuerdo en las oraciones. Y es importante que tú te aprendas esta parte, ¿sí? La importancia del 3. Esta es una tercera forma de oración. Estar de acuerdo. Es una armonía que debe de haber entre la comunicación y luego en la oración. Si tú eres la que estás pidiendo la oración, tú tienes, o sea, tú puedes estar escuchando y estar de acuerdo con esa forma, con la oración, con lo que se está pidiendo, ¿sí? Importantísimo. Entonces tú tienes que estar ahí en la jugada, digámoslo de esa manera como decimos nosotros. Y cuando estamos en la jugada estamos escuchando, estamos muy atentas y yo estoy escuchando la oración por la cual están haciendo por mí y yo estoy de acuerdo en esa oración. Y yo después voy a actuar de acuerdo a lo que se oró, ¿no? Y muchas veces he orado, pues les he dicho a ustedes que he orado por personas que están enfermas, digámoslo así. Y entonces uno termina de orar por la persona que le digo yo, y bueno, ¿y tú crees que Dios te va a sanar? Sí, claro. ¿Y qué? Y entonces oramos. Y cuando da la vuelta, saluda a otra persona y yo escucho que, bueno, ¿cómo estás? Mal, no, terrible, no sé, y comienza a contar todo el problema de su enfermedad. No estoy diciendo que diga mentiras. Yo utilizo una frase que me gusta utilizar cuando veo que todavía no me ha respondido o veo que todavía no sé si Dios ha respondido o no. Yo esperando ver la gloria de Dios sobre mi cuerpo, esperando ver la gloria de Dios sobre mis hijos, esperando ver la gloria de Dios, esperando ver la gloria de Dios sobre X circunstancia, ¿ya? Así que la oración de acuerdo es importante. O sea, cuando alguien te pida una oración, ponte de acuerdo con esa persona. Tú escuchas su necesidad y cuando tú ores, identifícate con ese dolor y si tú la pides también, identifícate con la oración y lo que Dios quiere hacer ahí en ti. Entonces aquí el versículo dice, una vez más les digo que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, o sea, sí, aquí estamos tocando el punto, en lo que piden, o sea, tenemos que estar de acuerdo en lo que se pide, ¿sí? Mi Padre que está en los cielos se lo concederá. O sea, mira qué tremendo, estas palabras son dichas por Jesús. Si tú tienes una Biblia que resalta las palabras en el Nuevo Testamento de Jesús, tú vas a encontrar estas palabras subrayadas en rojo, que significa que eso fue lo que habló Jesús. Así que mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Entonces hay un conceder de nuestro buen Dios a nuestras necesidades. Esta es la oración de acuerdo, la importancia del 3. Ahora dice 2 o 3, ¿sí? Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En este versículo podemos observar que nos habla de 2 o 3 personas, ¿cierto? 2 o 3, aquí vemos la importancia de la oración de acuerdo. Importantísimo que tú tengas una persona con la que tú puedas orar, ¿sí? Yo pues, hace rato que no puedo hablar con esta pastora, pero yo tenía una pastora con la que orábamos de acuerdo por la iglesia, por los hijos, por el cónyuge, por cualquier, o sea, por como sea que Dios nos pusiera a orar, por los pastores, por los hijos de los pastores que conocíamos, por los hijos de los pastores que no conocemos, por la juventud, por los niños. Nos reuníamos a orar por teléfono, ella vive en otra ciudad y nos reuníamos a orar por teléfono específicamente. Ahora, hay muchos medios ahorita donde tú te puedes reunir a orar. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces? Que cuando hay 2 o 3 personas más hablamos que oramos, ¿sí? O sea, se acaba la conversación y muchas veces no hablamos. Tenemos que aprender a
hablar, tenemos que aprender a orar, ¿sí? O sea, sí, claro, chévere hablar, pero oremos, ¿cierto? Entonces, 2 o 3, aquí vemos la importancia de 2 y 3. Reunidos en el nombre de Jesús, mire, se reúnen en mi nombre. A esto también lo encuentra subrayado en rojo. Jesús está diciendo, si 2 o 3, o sea, porque donde hay 2 o 3 que se reúnen en mi nombre, la idea es una unión íntima, estrecha con Cristo. O sea, nos vamos a reunir y ¿sabes qué? Es mirar que la presencia de Dios siempre está con nosotros. Es un anhelo de estar en unión con Él y de actuar solamente para la gloria suya. Esta unión no proviene solamente de orar solo, sino de orar con otras personas. Entonces, la oración de orar con otras personas, la importancia del 2 y el 3. Eso es muy lindo. Y dice, allí estoy yo en medio de ellos. Ese allí estoy yo me gustó muchísimo, ¿sí? Porque es creer, allí estoy yo, ¿sí? Se reúnen en mi nombre y hubiera sido suficiente que él escribiera, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ¿sí? Ahí, no, dejar como ahí. Pero aquí recalca algo, allí estoy yo, o sea, Él está ahí cuando tú oras por un proyecto de vida, cuando tú quieres desarrollar algo que en tu vida, que tú quieres hacer, que tú quieres realizar, ¿qué puedo hacer yo en la vida? ¿Cómo me puedo desarrollar en ese proyecto? Tú puedes orar por eso, ahí está Él. O sea, qué bueno saber que aquí, en donde tú estás, donde yo estoy, ahí está Él. Y Él dice, ahí estoy yo, ¿no? Había escrito, digamos, en lugar de allí estoy yo, como está escrito en el versículo, yo había escrito, Él está, ¿sí? Pero no es suficiente, o sea, me pareció mejor escribir, allí estoy yo, que Él lo dice. Entonces vemos la importancia del 3, ¿sí? 3 formas de orar, atar, desatar y de acuerdo. Y la importancia del 3, 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y que nosotros vemos que hay una gran bendición en esto. Miren este versículo donde podemos observar la importancia del 3. Había una guerra que se estaba dando y realmente nosotros podemos ver que era con los amalecitas. Y aquí nos dice la escritura algo muy interesante en Éxodo 17, 11, 3. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, o sea, cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Si Moisés alzaba las manos, ahí prevalecía Israel. O sea, ganaba Israel. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Entonces, vemos que aquí hay una guerra contra los amalecitas. Y entonces había algo muy importante que sucedía. Si Moisés estaba alzando la mano, había victoria, pero si bajaba sus manos, no había victoria. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. O sea, ahí bien vemos cómo acomodan a Moisés. Y se sentó sobre ella. Y estaba Aarón y Hur. Aquí vemos 2 personas ahí con él. Y Moisés, una tercera persona. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a los amalecitas y a su pueblo a filo de espada. Entonces nos damos cuenta que la importancia del 3. Sabes, muchas veces puedes estar cansada, puedes estar afligida, puedes estar enferma, puedes estar débil. Bueno, hay veces que no sabemos qué decisión tomar, a veces no entendemos por qué camino andar, a veces hay necesidades grandes en nuestras familias y eso nos perturba y también a veces hasta perdemos las palabras sabias que salen de nuestra boca.
Ahí necesitamos personas que nos ayuden a levantar nuestros brazos, personas que nos ayuden a levantar nuestros brazos, a doblar nuestras rodillas, personas que nos ayuden a mirar la vida con un sentido de buena salida, un propósito de vida eterna. Por eso es importante la importancia del 3, que Dios se glorifique en todas esas necesidades, que Dios se glorifique en lo que tú eres, en lo que tú haces, en lo que tú representas. Eso es glorioso, eso es maravilloso, ¿sí? Así que vemos la gloria de Dios glorificándose y extendiendo en esta guerra, donde hubieran dejado a Moisés solo, allá donde él estaba mirando cómo se daba la batalla, pues de pronto Moisés no hubiera podido levantar sus manos de manera tan constante como cuando Aarón y Hur le ayudaron a levantar las manos. Siempre necesitamos a alguien que esté a nuestro lado, ¿sí? Y gracias a Dios, yo sé que Dios nos envía a esas personas. Yo he podido ver cómo Dios envía personas a que me ayuden a levantar las manos, a que me ayuden a mirar con claridad la vida. Yo he visto cómo Dios ha permitido grandes cosas a través de su misericordia, de su poder. A veces Dios puede que nosotros digamos, pero no, es que nadie ha venido a mí. ¿Sabes qué? Dios a veces pone a personas, Dios a veces pone a personas a orar. Personas oran por nosotros sin que ni siquiera nosotros lo sepamos. Personas oran por nosotros para que se extienda el reino de Dios. Personas oran por nosotros cuando estamos débiles. En alguna situación de mi vida donde de pronto ya también ustedes han escuchado que estuve muy delicada de salud por un ataque espiritual que tuve, realmente estuve postrada en una cama. Y cuando ya Dios me sacó y Dios me permitió salir de eso, casi al mes, una mujer pues que había trabajado con nosotros en una de las iglesias donde estábamos, llamó a mi esposo para felicitarlo de cumpleaños. Y ella le dijo, ¿qué le pasaba a Bertica hace un mes? Y entonces él me dijo, ve, y yo le voy a pasar, te la voy a pasar para que ella te cuente. Entonces yo le conté, le dije, no, bueno, es que mira, tuve un ataque espiritual, no podía orar, tal. No, entonces ella antes de eso me dijo, ¿qué te pasaba hace como un mes? Porque yo te veía acostada en una cama y que me decías, ora, esto es de oración, pero yo no puedo orar. Y era verdad, yo no podía orar. Para yo orar tenía que abrir un libro de solo versículos y leerlo. Yo no me podía levantar a orar ni a reprender, ni a atar, ni a desatar, porque mi cuerpo se había debilitado mucho. Si no hubiera sido por el Señor, de pronto ya no estaría acá. Pero Dios es poderoso. Pone gente que ayude a levantar nuestra vida, gente que ore por nosotros. Envió a una pastora para que orara por mí. En esa situación en que estaba, en el momento que esperaba, que menos esperaba, y esta pastora no es de las personas que hace guerra espiritual, o sea, no es su mover, digámoslo así, no que sea malo eso. Y ella me decía, yo ya veo, y ella paró, oró por mí, y yo comencé a tener claridad y la guía cómo orar por mí. Y sabe, Dios mostró su gloria, envió una persona que no sabía, o sea, que no entendía o que no se movía en eso de orar por una necesidad como la que yo tenía, pero Dios la utilizó. Es la forma como Dios nos levanta, de la manera inimaginable. Dios te va a levantar, Dios va a levantar a los tuyos. Entonces es importante que tengamos en cuenta el tema de la importancia del 3. Ora de tal manera que sientas la presencia de Dios y que veas las respuestas de acuerdo a lo que pediste, conforme a su voluntad. Es importante orar. ¿Sabes? Tenemos que aprender a orar conforme a su voluntad. La Biblia en Romanos 12:2 dice que nosotros debemos renovar nuestra mente. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice que nosotros debemos renovar nuestra mente para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Renovamos nuestra mente a través de la palabra. No sé si a ti
te pasa o te pasó lo mismo que a mí, pero cuando yo llegué a la iglesia y me decían, ore, ore de acuerdo a la voluntad de Dios, me parecía que eso hablaban en otro idioma que yo no entendía. Yo que voy a saber cuál es la voluntad de Dios, yo no entiendo, ¿cómo sé que Dios quiere que yo ore de esta o de otra manera? ¿Cómo sé que Dios quiere obrar? ¿Cómo sé que Dios quiere hacer? O sea, qué es lo que tengo que pedir? Ya después con el tiempo entendí que es con la palabra, encontrando versículos con respecto a la situación, si es de sanidad, si es económico, si es de salud, si es de relación matrimonial, si es personal, si es de relación con los hijos, si es de nuestra forma de hablar, si es de envidia, si es de orgullo, si es de dinero, si es de administración de dinero. Dios tiene palabra para nosotros, así que tenemos que aprender a orar conforme su voluntad, y para orar conforme su voluntad debemos aprender a leer la palabra, a introducirnos en ella, a buscar en la Biblia las verdades de Dios para lo que Él tiene para nosotros. Entonces Dios es el Dios que se glorifica, Dios es el Dios que extiende su misericordia hacia nuestras vidas, Dios es el Dios que nos habla a lo más profundo de nuestro ser, y tenemos que ser entendidas en estos tiempos para ver la gloria